El mantel de lino irlandés, blanco como la nieve de una Navidad que nunca hemos tenido en esta ciudad, cubría la mesa del comedor de mi hija Lorena. 10 puestos, cada uno con un servicio de plata que yo misma le regalé en su boda. La casa, ubicada en Los Conquistadores 2150, era un monumento al éxito de mi yerno, Ricardo, o al menos a la narrativa de éxito que él se había construido sobre los cimientos de mi trabajo. El aire olía a pino y a hipocresía. A mi lado, el magistrado Hugo Peralta, un amigo influyente de la familia, sorbía su vino con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia. No sabía cuán apropiado era su gesto. Yo había permanecido en silencio durante la mayor parte de la cena, observando cómo Lorena reía de cada chiste sin gracia de su esposo, cómo Ricardo llenaba su copa una y otra vez, con la arrogancia de quien se siente dueño no solo de la casa, sino de todas las personas en ella. Me trataban como a un mueble antiguo, valioso por su historia, pero incómodo y fuera de lugar en su moderna decoración. Hablaban del futuro de la empresa, Andrade Textiles, como si yo fuera un fantasma en mi propia mesa. Decidí que era hora de recordarles quién era la dueña de los fantasmas en esa casa. Con una calma que había cultivado durante 20 años de pequeñas humillaciones, intenté unirme a la conversación. He estado pensando en el nuevo plan de expansión para Andrade Textiles. Comencé, mi voz clara y firme. Ricardo soltó una carcajada corta y seca, un sonido que cortó el aire como un látigo. Se giró hacia mí, su rostro enrojecido por el vino y la soberbia. Puso su copa sobre la mesa con un golpe sutilmente despectivo, un gesto diseñado para que todos notaran su impaciencia. La conversación se detuvo. Todos los ojos, incluyendo los del magistrado, se posaron en nosotros dos. «¿Negocios, Celia?», dijo, arrastrando mi nombre como si fuera una molestia. «Por favor, deja eso a los que entienden. Mejor cuéntanos cómo van tus clases de tejido». El insulto fue tan público, tan deliberado, que sentí cómo la sangre se me helaba en las venas, pero mi rostro no cambió. Era la culminación de 2 décadas de ser silenciada, de ser reducida a una anciana senil que solo servía para firmar papeles. Lorena bajó la mirada, avergonzada pero cómplice en su silencio. ¿Realmente creían que me habían vencido? ¿Que los años habían borrado la inteligencia y el fuego con los que construí todo lo que ellos disfrutaban? Hice una pausa. Dejé que el silencio se estirara, que la humillación flotara sobre la mesa como un gas venenoso. Levanté mi copa de agua, tomé un sorbo lento y miré a Ricardo directamente a los ojos. Su sonrisa de superioridad comenzó a flaquear, insegura ante mi falta de reacción. Al lado de mi plato, mi pluma fuente Mont Blanc de oro brillaba bajo la luz del candelabro. Era la misma con la que mi esposo fundó la empresa en 1975. La misma con la que yo, hacía exactamente 48 horas, había firmado el final de su pequeño reino. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue serena, casi un susurro, pero resonó en el comedor como un disparo. Vendí la empresa por $18.5 millones. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi se podía tocar. La sonrisa de Ricardo no se congeló, se rompió, como un trozo de hielo arrojado contra una pared. Lorena palideció tanto que su collar de perlas parecía oscuro contra su piel. El magistrado Peralta, el único cuya expresión cambió a una de genuino interés, levantó una ceja y me miró con un nuevo tipo de respeto. En ese instante, dejé de ser el mueble antiguo. Me convertí en la única persona con poder real en esa habitación. Y esto, ellos aún no lo sabían. Era solo el comienzo. Esa noche no durmieron. Pude imaginarme los susurros frenéticos, las acusaciones, el pánico creciendo en la lujosa suite que ocupaban en mi casa. Yo, en cambio, dormí como no lo hacía en 20 años. Mientras ellos se ahogaban en la incertidumbre, mi mente viajaba al pasado, no con nostalgia, sino con la fría precisión de un contador que revisa las deudas pendientes. Recordé la noche de 1982, yo con 38 años, parada bajo las luces amarillentas de la fábrica, el olor a químicos de teñido impregnado en mi ropa. Eran las 2 de la madrugada y supervisaba personalmente un lote urgente para un cliente importante,
mientras mi esposo yacía en cama, debilitado por una neumonía que casi se lo lleva. Ese esfuerzo nocturno, y tantos otros como ese, pagaron la hipoteca de la casa en la Asuaroma, que ahora mi hija y su marido dormían intranquilos. Mi sacrificio era el cimiento invisible sobre el que habían construido sus vidas de comodidad. Y luego vino el año 2001. Lorena, recién graduada, soñaba con un MBA en el extranjero. Una llave dorada para un mundo al que yo nunca tuve acceso. Mis ahorros de toda la vida, $50,000 guardados con esmero para un viaje por Europa que siempre anhelé, se fueron en su matrícula. Creí que era la mejor inversión, no en un título, sino en el futuro de mi hija. Nunca hice ese viaje. En cambio, vi sus fotos en Londres y París, sonriendo con una felicidad que yo había financiado con mis sueños postergados. No me arrepentí entonces, pero ahora esa memoria se sentía diferente. Ya no era un sacrificio de amor, sino una transacción no reconocida, una deuda que nunca tuvieron la intención de valorar, y mucho menos de pagar. ¿Cómo se atrevían a hablarme de tejido cuando mis manos habían tejido los hilos mismos de su fortuna? La ingratitud es un veneno lento, y yo había estado bebiéndolo en pequeñas dosis durante demasiado tiempo. Luego, mi mente saltó a 2010. La casa principal se les había quedado pequeña para sus ambiciones sociales. Invertí $120,000 de mi propio bolsillo y supervisé personalmente la ampliación de 150 metros cuadrados, un nuevo salón para sus fiestas, una terraza con vistas al jardín que yo misma cuidaba. Un mes después de terminada la obra, escuché a Ricardo decirle a un amigo, durante una de esas mismas fiestas, que la decoración era anticuada y necesitaba una mano profesional. Lo dijo lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Un pequeño corte, preciso y cruel. Esa fue la dinámica de los últimos años. Pequeños abusos verbales, gestos de desdén disfrazados de preocupación. Frases como, «Mamá, no entiendes de estas cosas. Deja que Ricardo se encargue», repetida como un mantra cada vez que yo cuestionaba una decisión financiera. O, «Firma aquí. Es solo un trámite». De rutina, mientras me pasaban documentos que nunca tenía tiempo de leer con detenimiento. Confiaba en mi hija. Ese fue mi error fundamental. Creer que la sangre era más espesa que la codicia. Pero había algo peor que estaba a punto de descubrir. La gota que derramó el vaso. El catalizador de mi rebelión silenciosa. Fue un incidente aparentemente trivial. Mi tarjeta de crédito corporativa, la que había usado durante 40 años, fue rechazada en una librería. Intentaba comprar un libro de arte para mi nieto, Tomás. La vergüenza fue aguda, pública. Cuando llamé a Ricardo para preguntar qué pasaba, su respuesta fue displicente. «Ah, sí. Cancelamos esa tarjeta hace 3 años para simplificar la contabilidad, Celia. Te asignamos una mesada de $2,000. ¿No es suficiente para tus gastos?» No era una pregunta. Era una afirmación de mi nueva e insignificante posición. A partir de ahí, los stakes comenzaron a escalar. Ya no era solo una cuestión doméstica. De ser ignorada en las cenas, se había convertido en un estrangulamiento financiero. Esa mesada era una correa, diseñada para controlarme. Pero el verdadero golpe vino cuando descubrí, gracias a mi nieto Tomás, que Ricardo había puesto a la venta un terreno de 5,000 metros cuadrados en las afueras, una propiedad de la empresa que mi esposo y yo compramos como nuestra primera gran inversión, y lo había hecho sin mi consentimiento. ¿Cómo era eso posible? La respuesta estaba en una caja fuerte, cuya combinación, irónicamente, Ricardo nunca se molestó en cambiar, asumiendo que yo la había olvidado. Dentro, entre viejas escrituras y joyas de mi madre, encontré el documento, un poder notarial general amplio. Recordé el día que lo firmé. Ricardo me había dicho que era para agilizar los pagos a proveedores. Solo un trámite de rutina, Celia. Mi firma, estampada con confianza, ahora me parecía el epitafio de mi propia autoridad. Pero una cosa era tener el documento, y otra muy distinta era entender su verdadero alcance. Necesitaba un aliado. Alguien fuera del círculo vicioso de mi familia. Recordé a Inés Vargas, una abogada corporativa que un viejo amigo de mi esposo me había recomendado años atrás.
La llamé desde un teléfono público, sintiéndome como una espía en mi propia vida. Su voz era directa, sin adornos. «Tráigame el documento, señor Andrade. Veamos qué firmó exactamente». Esa llamada, ese pequeño acto de rebeldía, fue el primer paso para recuperar mi nombre. El plan silencioso había comenzado a tomar forma en mi mente. Mi nieto Tomás, un joven brillante de 22 años que estudiaba ingeniería informática, fue mi segundo y más crucial aliado. A diferencia de su madre, Tomás me veía a la mujer que fundó una empresa, no a la anciana que necesitaba supervisión. Cuando le conté mis sospechas, su lealtad fue inmediata e incondicional. «Abuela, lo que necesites. Tienen computadoras en la oficina. Si me das una excusa para estar allí, puedo encontrar cualquier cosa». Amor era el único antídoto contra el veneno de la traición de su madre. Le pedí a Tomás que me ayudara a digitalizar viejos álbumes de fotos, una excusa perfecta para que pasara tiempo en el despacho de la casa sin levantar sospechas. Mientras yo fingía organizar recuerdos del pasado, él se sumergía en el presente digital de la empresa. La primera prueba que encontró fue devastadora. Accedió a la banca en línea y descargó 2 años de extractos bancarios. En la pantalla de su laptop, con las cifras resaltadas en amarillo, vi la verdad. Transferencias mensuales de $15,000 de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Ricardo, bajo el concepto de bono de gestión. No era un bono, era un saqueo silencioso, susurré, mientras el calor de la rabia subía por mi cuello. Nunca se había autorizado tal cosa. Durante 24 meses, Ricardo se había estado pagando un sueldo secreto, un robo sistemático de $180,000 al año, y lo había hecho usando el poder que yo le di. La imagen en la pantalla era irrefutable, una prueba fría y numérica de su deslealtad. Tomás guardó los archivos PDF en un disco duro encriptado. Era la primera pieza de nuestro arsenal. La segunda prueba era el propio poder notarial. Al día siguiente me reuní con la abogada Inés Vargas en su oficina del centro, un espacio minimalista y eficiente, como ella. Puse el documento sobre su escritorio de cristal. Lo leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente sobre la jerga legal. Luego me miró y con su dedo índice señaló una cláusula específica. «Administración y disposición de bienes sin rendición de cuentas», leyó en voz alta. «Señora Andrade, usted no les dio un permiso, les dio el reino. Mi firma en ese papel valía más que mi palabra, más que mi presencia, más que mi voluntad». Inés Vargas fue clara y precisa. Me explicó que, aunque el poder era amplio, no era irrevocable. Yo, como poder dante, tenía el derecho de anularlo en cualquier momento ante un notario. Por primera vez en meses, sentí una oleada de esperanza. El poder que había cedido, podía recuperarlo. La abogada no me ofreció consuelo, me ofreció una estrategia. «¿Qué quiere hacer, señora Andrade?». La pregunta no era sobre mis sentimientos, era sobre mis acciones. «Quiero recuperarlo todo», respondí, mi voz sin un atisbo de duda. Mientras tanto, Tomás continuaba su investigación. En una de sus visitas, dejó su celular grabando discretamente sobre una estantería en el despacho, mientras Ricardo hablaba por teléfono con Lorena. Esa noche, en la soledad de mi habitación, me puse los audífonos y escuché. La voz de mi yerno era clara, llena de un desprecio casual que me heló los huesos. «Tu madre ya no decide nada. Solo tiene que firmar donde le digamos. El fideicomiso está a nuestro nombre en la práctica». Era la confirmación de mis peores temores. No solo me estaban robando, estaban planeando mi muerte social. Escuché mi obituario social en su propia voz. Le dije a Tomás al día siguiente. La onda de audio en la pantalla de su teléfono parecía el electrocardiograma de un corazón moribundo. Pero yo no estaba muriendo, estaba despertando. Guardamos el archivo de audio, nuestra tercera prueba. Era la evidencia de su intención, de su plan maestro para despojarme de todo. La frialdad de sus palabras me liberó del último vestigio de afecto o duda que pudiera haber sentido por ellos. Ahora, esto ya no era una disputa familiar, era una guerra. La última pieza del rompecabezas llegó en forma de un correo electrónico impreso. Tomás lo encontró en la papelera de reciclaje de la computadora de Ricardo.
Era un email enviado a un agente inmobiliario, con fecha del 15 de noviembre. La orden era clara. Acelerar la venta del terreno. Necesitamos la liquidez antes de fin de año. Sostuve el papel en mis manos, la luz de una lámpara iluminando la traición en blanco y negro. Estaban vendiendo mi pasado a mis espaldas, liquidando los activos que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo para financiar su insaciable estilo de vida. Con todas las pruebas reunidas en el disco duro encriptado que Tomás me entregó, el plan de acción se volvió cristalino. Tenía las armas. Ahora solo necesitaba elegir el campo de batalla. La abogada Vargas me ayudó a trazar la secuencia de eventos con la precisión de un general. Cada paso estaba calculado. Cada movimiento tenía un propósito. No habría confrontaciones emocionales ni gritos. Mi venganza sería un procedimiento legal, frío, metódico e implacable. Se lo debía a mi esposo, pero, sobre todo, me lo debía a mí misma. El lunes, a las 10 de la mañana, tuve mi segunda reunión con Inés Vargas. Sobre la mesa, no solo estaban las pruebas, sino un plan de 5 pasos. El objetivo del primer paso era claro: entender el alcance total del poder notarial y trazar la estrategia legal para revocarlo. Y más importante aún, para anular cualquier acción que Ricardo hubiera tomado sin mi consentimiento explícito, como la venta del terreno. Inés me aseguró que teníamos un caso sólido. La falta de rendición de cuentas era una clara violación de la confianza, incluso con un poder tan amplio. El martes fue el día de la recolección de datos. Con la guía de Tomás y bajo el pretexto de necesitar ayuda con mis declaraciones de impuestos, accedimos a 5 años de registros financieros y correos electrónicos de la empresa. Descargamos todo, cada factura sospechosa, cada correo comprometedor, cada transferencia injustificada. Guardamos todo en el disco duro, creando un archivo digital impecable de su mala gestión y su fraude. Fue un día largo y agotador, pero cada archivo descargado era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. El miércoles, a las 9 de la mañana, di el paso más decisivo. Acompañada por Inés Vargas, me presenté en una notaría. Con la misma pluma Montblanc con la que había firmado la venta de la empresa, firmé 2 documentos. El primero era la revocación oficial inmediata del poder notarial otorgado a Ricardo Baeza. El segundo era un nuevo testamento, donde nombraba a Tomás como mi único albacea, asegurando que el legado de Andrade Textiles quedara en manos de alguien que lo respetaba. El notario selló los documentos. Legalmente, Ricardo ya no era nadie. El jueves, a las 4 de la tarde, llegó el momento de la jugada maestra. Me reuní con los representantes de un consorcio internacional, los compradores de Andrade Textiles. La negociación había sido secreta y rápida, llevada a cabo por un equipo de asesores recomendados por Inés. Firmé el acuerdo final. El dinero, los 18,5 millones de dólares, no iría a las cuentas que Ricardo controlaba. Se transfirió a una cuenta de fideicomiso recién creada, a mi nombre, controlada única y exclusivamente por mí. El poder financiero había vuelto a su legítima dueña. El viernes, a las 11 de la mañana, ejecuté el siguiente paso. Inés Vargas envió una notificación extrajudicial a Ricardo y a Lorena, informando de la revocación del poder. El documento especificaba que cualquier acción realizada en nombre de la empresa, a partir del miércoles anterior, era nula y sin valor legal. La notificación debía llegar justo antes de la reunión final de traspaso de la empresa, programada para el lunes siguiente. Quería que supieran que habían perdido, pero no por qué, ni cuánto. Quería que pasaran el fin de semana sumidos en el pánico. El mensajero llegaría a su puerta a las 10:45 del lunes. La junta con los nuevos dueños, a la que ellos creían que asistirían como los anfitriones triunfantes, era a las 11:00. Tenían 15 minutos para procesar el primer golpe, para entender que su mundo se había acabado, pero no sabrían la magnitud del desastre hasta que me vieran sentada a la cabeza de la mesa de conferencias. La segunda fase de mi plan, la humillación pública y profesional, estaba a punto de comenzar, y yo iba a disfrutar cada segundo. El lunes por la mañana, llegué a la oficina de 1900 Andrade Textiles 1 hora antes. El edificio, que no había pisado en casi un año,
Me recibió con el familiar olor a hilo y a trabajo. Fui directamente a la sala de juntas, un espacio moderno con una enorme mesa de caoba y paredes de cristal con vistas a la ciudad. En un extremo, una gran pantalla de proyección. Le entregué a Tomás el disco duro encriptado. «Prepara los archivos, por favor. En orden. Primero los extractos, luego el audio». Él asintió, su rostro serio y concentrado. Era mi general, de campo en esta batalla final. Ricardo y Lorena llegaron a las 10:55, 5 minutos antes de la hora. Entraron a la sala de juntas riendo, todavía envueltos en su burbuja de arrogancia. La notificación seguramente la habían descartado como una rabieta de anciana. Su sonrisa se desvaneció cuando me vieron sentada en la silla principal. «Mamá, ¿qué haces aquí? Creíamos que presidiríamos nosotros», dijo Lorena, su voz teñida de una incipiente ansiedad. Ricardo me miró con puro desdén. «Celia, esto no te concierne. Es una reunión de alto nivel». No le respondí, simplemente esperé. Los nuevos dueños, un equipo de 3 ejecutivos alemanes, entraron puntualmente a las 11:00, acompañados de su abogado. Saludaron a todos con una eficiencia cortés. Ricardo, intentando recuperar el control, se puso de pie y tomó la palabra. Empezó a hablar del futuro brillante de la empresa bajo su visión estratégica, de los planes de expansión que él había diseñado. Era un discurso grandilocuente y vacío, el canto del cisne de un hombre que no sabía que ya estaba muerto. Dejé que hablara durante exactamente 2 minutos. Luego, con una calma que llenó la sala de una tensión insoportable, lo interrumpí. «Ricardo», dije, mi voz perfectamente modulada, «tu visión termina hoy». Él me miró, desconcertado, a punto de replicar, pero yo ya le había hecho una seña a Tomás. La gran pantalla detrás de él cobró vida. En ella apareció el primer extracto bancario, con la transferencia de $15,000 a su cuenta personal resaltada en un círculo rojo brillante. El título del archivo, proyectado en letras grandes, decía «Desvíos no autorizados, enero». La sala quedó en un silencio sepulcral. Ricardo se giró para mirar la pantalla, su rostro pasando del desconcierto a la furia y luego al pánico. Antes de que pudiera articular una palabra, Tomás proyectó el siguiente mes, y el siguiente, y el siguiente. Un calendario de su codicia desplegado para que todos lo vieran. El abogado de los compradores alemanes se ajustó las gafas, su expresión impenetrable. Lorena se hundió en su silla, su rostro pálido como el papel. Pero la humillación de Ricardo apenas había comenzado. A continuación, le hice otra seña a Tomás. Un pequeño altavoz sobre la mesa de conferencias emitió un leve zumbido antes de que la voz de Ricardo llenara la sala, clara y condenatoria. «Tu madre ya no decide nada. Solo tiene que firmar donde le digamos. El fideicomiso está a nuestro nombre en la práctica». La grabación continuó. Cada palabra un martillazo en su reputación. Vi cómo el color abandonaba por completo el rostro de mi yerno. Miró a Lorena, buscando apoyo, pero ella no podía ni levantar la vista del suelo. Estaba sola, estaba acabada. En ese momento, mi abogada, Inés Vargas, que había estado sentada en silencio a mi lado, se puso de pie. Se acercó a Ricardo y le entregó una copia de la notificación que había recibido esa mañana. «Como puede ver, señor Baeza», dijo con una voz formal y cortante, «el poder notarial que le otorgaba autoridad fue revocado el pasado miércoles. Usted no tiene ninguna capacidad legal para representar a esta empresa ni para tomar decisiones en su nombre desde esa fecha». El golpe fue final, un jaque mate legal, del que no había escapo. Finalmente, hablé yo. Miré a los ejecutivos alemanes y luego deslicé sobre la pulida superficie de caoba una copia del contrato de venta. Yo, Celia Andrade, como única dueña y administradora legal de Andrade Textiles, vendí mi empresa la semana pasada. Aquí está el contrato. Mi voz era firme, la voz de una fundadora, de una matriarca que reclama su trono. Ricardo me miró con odio puro. «¿Crees que un papel cambia algo? Esta empresa es nuestra», siseó, su arrogancia luchando por sobrevivir. «El papel no cambia nada», respondí. «Solo confirma lo que siempre fue. La empresa es mía. Y tú eres historia». Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para ellos. La primera fue legal.
El abogado de los nuevos dueños se puso de pie y declaró que, a la luz de la revocación del poder, cualquier gestión, acuerdo o contrato firmado por Ricardo en la última semana era nulo y fraudulento. Anunció que iniciarían una auditoría forense completa y se reservaban el derecho de emprender acciones legales contra él por malversación de fondos. La carrera de Ricardo no solo había terminado en Andrade Textiles, había terminado en todas partes. La segunda consecuencia fue financiera. Mientras el abogado hablaba, saqué mi teléfono e hice una llamada al banco. Con una sola frase, cancelé todas las tarjetas de crédito y líneas de crédito asociadas a la empresa, incluyendo las de uso personal de Lorena y Ricardo. Su fuente de ingresos, su acceso al dinero que no era suyo, se cortó en ese mismo instante. Imaginé a Lorena intentando comprar en su boutique favorita esa tarde y enfrentándose a la humillación de una tarjeta rechazada. Era una pequeña, pero satisfactoria, dosis de su propia medicina. La tercera consecuencia fue patrimonial, y quizás la más cruel. Mientras salíamos de la sala de juntas, dejando a Ricardo y a Lorena petrificados en sus asientos, Inés Vargas les entregó un último sobre. Contenía una notificación formal. La casa en la que vivían era legalmente de mi propiedad, comprada con los beneficios de la empresa, mucho antes de que Ricardo apareciera en escena. Un cerrajero, previamente coordinado, estaba en ese momento cambiando todas las cerraduras. Tenían 24 horas para retirar sus efectos personales. Los había despojado de su poder, su dinero y su techo. Todo en menos de una hora. Esa tarde Lorena me llamó, su voz rota por el llanto. «Mamá, ¿por qué nos haces esto?». La pregunta, cargada de una victimización que me resultó obscena, no me conmovió en lo más mínimo. Durante años, yo me había hecho una pregunta similar. «Hija, ¿por qué me permites que me traten así?». Su silencio había sido su respuesta. Ahora, mi silencio sería la mía. «Esta pregunta debiste hacértela tú misma, Lorena. Hace muchos años», le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma, y colgué. Más tarde le envié un mensaje de texto. Quería establecer los nuevos términos de nuestra relación, si es que alguna vez podría volver a haber una. «Podemos hablar el primer domingo de cada mes, de 4 a 6 de la tarde, en mi casa. Estas son las nuevas reglas». No era una invitación, era una citación. Establecí una separación financiera total y formal. No volvería a financiar su vida ni a ser su red de seguridad. El amor incondicional tiene límites, y el mío había encontrado el suyo en el fondo de un abismo de desprecio y codicia. Los meses que siguieron fueron de una calma extraña. Ricardo y Lorena desaparecieron de mi vida. Supe por terceros que se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado y que Ricardo enfrentaba múltiples demandas. Su círculo social, tan rápido para celebrar su éxito, fue aún más rápido para abandonarlo en su caída. La justicia, a veces, no necesita un tribunal. La gravedad social es suficiente. Yo, por mi parte, empecé a redescubrir el silencio, no como una forma de opresión, sino como un espacio para la paz. La escena final de mi vieja vida y el comienzo de la nueva tuvo lugar en mi jardín. Era una tarde de primavera, meses después de la junta. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Estaba sentada en mi mecedora, tomando un té, sintiendo el sol en mi rostro por primera vez, sin una sombra de preocupación. Tomás llegó, no como mi cómplice, sino como mi socio. Se sentó a mi lado y me mostró en su tableta el plan de negocios que habían preparado juntos. Habíamos creado un pequeño fondo de inversión con una parte de los 18,5 millones de dólares. Nuestro objetivo: apoyar a mujeres emprendedoras en el sector textil. Mujeres como yo, con ideas, con empuje, pero sin el capital inicial. Quería usar el dinero que había recuperado para construir algo nuevo, para dar a otras la oportunidad que yo tuve que forjar con uñas y dientes. Miré los gráficos y las proyecciones en el mantel de lino irlandés, blanco como la nieve de una Navidad que nunca hemos tenido en esta ciudad. Cubría la mesa del comedor de mi hija Lorena. 10 puestos, cada uno con un servicio de plata que yo misma le regalé en su boda. La casa, ubicada en Los Conquistadores 2150,
Era un monumento al éxito de mi yerno, Ricardo, o al menos a la narrativa de éxito que él se había construido sobre los cimientos de mi trabajo. El aire olía a pino y a hipocresía. A mi lado, el magistrado Hugo Peralta, un amigo influyente de la familia, sorbía su vino con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia. No sabía cuán apropiado era su gesto, ni que el veredicto estaba a punto de caer sobre la cabeza de su anfitrión. Yo había permanecido en silencio durante la mayor parte de la cena, observando cómo Lorena reía de cada chiste sin gracia de su esposo, cómo Ricardo llenaba su copa una y otra vez, con la arrogancia de quien se siente dueño no solo de la casa, sino de todas las personas en ella. Me trataban como a un mueble antiguo, valioso por su historia, pero incómodo y fuera de lugar en su moderna decoración. Hablaban del futuro de la empresa, Andrade Textiles, como si yo fuera un fantasma en mi propia mesa, una reliquia cuya única función era recordarles de dónde venían, sin tener voz sobre hacia dónde iban. Decidí que era hora de recordarles quién era la dueña de los fantasmas en esa casa, con una calma que había cultivado durante 20 años de pequeñas humillaciones. Intenté unirme a la conversación. He estado pensando en el nuevo plan de expansión para Andrade Textiles, comencé, mi voz clara y firme, cortando a través de la charla superficial sobre viajes y política. Ricardo soltó una carcajada corta y seca, un sonido que cortó el aire como un látigo. Se giró hacia mí, su rostro enrojecido por el vino y la soberbia. Puso su copa sobre la mesa con un golpe sutilmente despectivo. Un gesto diseñado para que todos notaran su impaciencia. La conversación se detuvo. Todos los ojos, incluyendo los del magistrado, se posaron en nosotros dos, esperando la ejecución. «¿Negocios, Celia?», dijo, arrastrando mi nombre como si fuera una molestia. «Por favor, deja eso a los que entienden. Mejor cuéntanos cómo van tus clases de tejido». El insulto fue tan público, tan deliberado, que sentí cómo la sangre se me helaba en las venas, pero mi rostro no cambió. Era la culminación de 2 décadas de ser silenciada, de ser reducida a una anciana senil que solo servía para firmar papeles sin preguntar. Lorena bajó la mirada, avergonzada pero cómplice en su silencio, como siempre. ¿Realmente creían que me habían vencido? ¿Que los años habían borrado la inteligencia y el fuego con los que construí todo lo que ellos ahora disfrutaban con tanto desdén? Hice una pausa. Dejé que el silencio se estirara, que la humillación flotara sobre la mesa como un gas venenoso, obligándolos a respirarlo. Levanté mi copa de agua, tomé un sorbo lento y miré a Ricardo directamente a los ojos. Su sonrisa de superioridad comenzó a flaquear, insegura ante mi falta de reacción. Al lado de mi plato, mi pluma fuente Montblanc de oro brillaba bajo la luz del candelabro. Era la misma con la que mi esposo fundó la empresa en 1975. La misma con la que yo, hacía exactamente 48 horas, había firmado el final de su pequeño reino. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue serena, casi un susurro, pero resonó en el comedor como un disparo. Vendí la empresa por $18.5 millones. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi se podía tocar. La sonrisa de Ricardo no se congeló, se rompió, como un trozo de hielo arrojado contra una pared. Lorena palideció tanto que su collar de perlas parecía oscuro contra su piel. El magistrado Peralta, el único cuya expresión cambió a una de genuino interés, levantó una ceja y me miró con un nuevo tipo de respeto. El tipo de respeto que se le otorga al poder, no a la edad. En ese instante dejé de ser el mueble antiguo, la anciana que tejía en un rincón. Me convertí en la única persona con poder real en esa habitación. La dinámica había cambiado para siempre, y ellos apenas comenzaban a comprenderlo. La casa que pisaban, el vino que bebían, el aire que respiraban, todo había sido financiado por una empresa que ya no existía bajo su control. Yo no solo había vendido un negocio, había vendido su futuro, su estatus, la narrativa completa de sus vidas. Los había despojado de su poder en el mismo escenario público que ellos habían elegido para humillarme. Y esto, ellos aún no lo sabían. Era solo el comienzo.
La venganza no es un plato que se sirve frío, es un banquete que se prepara en silencio. Esa noche no durmieron. Pude imaginarme los susurros frenéticos, las acusaciones, el pánico creciendo en la lujosa suite que ocupaban en mi casa. Yo, en cambio, dormí como no lo hacía en 20 años. Mientras ellos se ahogaban en 1800, la incertidumbre, mi mente viajaba al pasado, no con nostalgia, sino con la fría precisión de un contador que revisa las deudas pendientes, una por una. Cada sacrificio, cada humillación, cada dólar invertido, estaba anotado en un libro de contabilidad que solo yo podía leer. La cena no había sido un final, había sido la presentación de la factura. Y ahora, en la quietud de la noche, comenzaba la auditoría de sus almas. Y yo era la única jueza. Mi mente viajó primero a la noche de 1982. Tenía 38 años, y el olor a químicos de teñido se me había impregnado en la piel y en el cabello. Eran las 2 de la madrugada, y estaba parada bajo las luces amarillentas de la fábrica, supervisando personalmente un lote urgente de tela para un cliente importante. El zumbido constante de los telares era la banda sonora de mi agotamiento. Mi esposo, el alma de Andrade Textiles, yacía en cama, debilitado por una neumonía que casi se lo lleva. Yo no solo estaba dirigiendo una empresa, estaba luchando para que no se derrumbara mientras su pilar se tambaleaba. Mis manos, manchadas de tinte, aseguraban el futuro que mi hija daría por sentado. Ese esfuerzo nocturno, y tantos otros como ese, pagaron la hipoteca de la casa en la que ahora mi hija y su marido dormían intranquilos. Mi sacrificio era el cimiento invisible sobre el que habían construido sus vidas de comodidad, un sacrificio que ellos habían cubierto con alfombras persas y muebles de diseño, esperando que nadie notara lo que había debajo. Cada ladrillo de esa casa de los conquistadores 2150 estaba sellado con mi sudor, con las horas robadas a mi propio descanso. ¿En qué momento mi esfuerzo se convirtió en su derecho adquirido? ¿Cuándo la gratitud se agrió hasta convertirse en un desdén apenas disimulado por la mujer que lo hizo posible? Luego, mi mente saltó al año 2001. Lorena, recién graduada, soñaba con un MBA en el extranjero, una llave dorada para un mundo al que yo nunca tuve acceso. Mis ahorros de toda la vida, $50,000 guardados con esmero en una cuenta de inversión para un viaje por Europa que siempre anhelé, se fueron en su matrícula. Imaginaba los museos de Florencia, los campos de lavanda en Provenza, pero en su lugar firmé un cheque para una universidad en Londres. Creí que era la mejor inversión, no en un título académico, sino en el futuro de mi única hija, en las alas que yo nunca tuve la oportunidad de usar. Nunca hice ese viaje. En cambio, vi sus fotos en Londres y París, sonriendo con una felicidad que yo había financiado con mis sueños postergados. No me arrepentí entonces, pero ahora esa memoria se sentía diferente. Ya no era un sacrificio de amor, sino una transacción no reconocida, una deuda que nunca tuvieron la intención de valorar, y mucho menos de pagar. ¿Cómo se atrevían a hablarme de tejido, cuando mis manos habían tejido los hilos mismos de su fortuna? La ingratitud es un veneno lento, y yo había estado bebiéndolo en pequeñas dosis durante demasiado tiempo, creyendo que era el sabor amargo del amor maternal. El siguiente recuerdo me llevó a 2010. La casa principal, mi casa, se les había quedado pequeña para sus ambiciones sociales. Invertí $120,000 de mi propio bolsillo y supervisé personalmente la ampliación de 150 metros cuadrados. Durante meses, lidié con arquitectos y albañiles para construir un nuevo salón para sus fiestas, una terraza con vistas al jardín que yo misma cuidaba con esmero. Quería darles un espacio donde pudieran brillar, sin darme cuenta de que mi presencia era la sombra que más deseaban apagar. Mi generosidad se convirtió en la herramienta con la que ellos construyeron los muros que me mantendrían fuera. Un mes después de terminada la obra, durante una de esas mismas fiestas para las que había construido el salón, escuché a Ricardo decirle a un amigo, lo suficientemente alto para que yo lo oyera desde mi rincón: «La decoración es un poco anticuada. Necesitará una mano profesional para que se vea realmente bien». Lo dijo con una sonrisa cómplice. Un pequeño corte, preciso
y cruel, diseñado para recordarme mi lugar. Yo había financiado y construido el escenario, y ahora me decían que no sabía cómo decorarlo. Era una metáfora perfecta de cómo veían mi papel en la empresa y en sus vidas. Esa fue la dinámica de los últimos años. Pequeños abusos verbales, gestos de desdén disfrazados de preocupación. Frases como: «Mamá, no entiendes de estas cosas. Deja que Ricardo se encargue», repetida como un mantra cada vez que yo cuestionaba una decisión financiera que me parecía imprudente. O el clásico: «Firma aquí. Es solo un trámite de rutina», mientras me pasaban documentos que nunca tenía tiempo de leer con detenimiento, confiando ciegamente en la buena fe de mi propia sangre. Confiaba en mi hija. Creía que ella nunca permitiría que me hicieran daño. Ese fue mi error fundamental, el que me costó casi todo. Creer que la sangre era más espesa que la codicia. Creer que el amor de una hija era un escudo impenetrable contra la ambición de un extraño. Durante 20 años me permití ser reducida a una firma en un papel, a un recuerdo viviente que validaba su historia de éxito. Pero cada comentario despectivo, cada documento firmado sin leer, cada sueño personal sacrificado, no se había desvanecido, se había acumulado, como el interés compuesto de una deuda impagable. Y yo estaba a punto de descubrir que sus transgresiones iban mucho más allá de la simple ingratitud. Había algo peor, algo sistemático y cruel, que estaba a punto de salir a la luz, la gota que derramó el vaso, el catalizador de mi rebelión silenciosa. Fue un incidente aparentemente trivial que me demostró hasta qué punto me habían despojado de mi propia vida. Mi tarjeta de crédito corporativa, la que había usado sin problemas durante 40 años, fue rechazada en una librería. Intentaba comprar un libro de arte para mi nieto, Tomás. La vergüenza fue aguda, pública, un pequeño drama bajo las luces fluorescentes de la tienda. Cuando llamé a Ricardo para preguntar qué pasaba, su respuesta fue displicente, casi aburrida. «Ah, sí, cancelamos esa tarjeta hace 3 años para simplificar la contabilidad, Celia. Te asignamos una mesada de $2000. ¿No es suficiente para tus gastos?». No era una pregunta, era una afirmación de mi nueva e insignificante posición en el mundo que yo misma había construido. A partir de ahí, los stakes comenzaron a escalar. Ya no era solo una cuestión doméstica, de ser ignorada en las cenas o tratada con condescendencia. Se había convertido en un estrangulamiento financiero deliberado y metódico. Esa mesada no era un gesto de cuidado, era una correa diseñada para controlarme y limitarme. Pero el verdadero golpe, la revelación que transformó mi indignación en un frío plan de acción, vino cuando descubrí, gracias a una conversación casual que escuché, que Ricardo había puesto a la venta un terreno de 5.000 metros cuadrados en las afueras, una propiedad de la empresa que mi esposo y yo compramos como nuestra primera gran inversión. Y lo había hecho sin mi consentimiento. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué herramienta legal le había entregado yo para que pudiera desmantelar mi legado a mis espaldas? La respuesta estaba en una caja fuerte empotrada en la pared de mi antiguo despacho, detrás de un retrato de mi esposo. Irónicamente, Ricardo nunca se molestó en cambiar la combinación, asumiendo que yo la había olvidado con los años. Dentro, entre viejas escrituras y las joyas de mi madre, encontré el documento, un poder notarial general amplio. Recordé vagamente el día que lo firmé, hace unos 5 años. Ricardo me había dicho que era para agilizar los pagos a proveedores. «Solo un trámite de rutina, Celia», me aseguró, su sonrisa tan persuasiva como siempre. Mi firma, estampada con una confianza que ahora me parecía suicida, ahora me miraba desde el papel como el epitafio de mi propia autoridad. Pero una cosa era tener el documento, y otra muy distinta era entender su verdadero y devastador alcance. Necesitaba un aliado, alguien fuera del círculo vicioso de mi familia, alguien cuya lealtad no estuviera comprada por el dinero de Ricardo. Recordé a Inés Vargas, una abogada corporativa que un viejo amigo de mi esposo me había recomendado años atrás para un asunto menor. La llamé desde un teléfono público, sintiéndome como una espía en mi propia vida. Su voz era directa, sin adornos,
Una lija para el alma. Tráigame el documento, señor Andrade. Veamos qué firmó exactamente. Esa llamada, ese pequeño acto de rebeldía, fue el primer paso para recuperar mi nombre. El plan silencioso, la estrategia para desmantelar su imperio de mentiras, había comenzado a tomar forma en mi mente. La primera pieza de evidencia, el arma que ellos mismos me hicieron firmar, ya estaba en mis manos. Mi nieto Tomás, un joven brillante de 22 años que estudiaba ingeniería informática, fue mi segundo y más crucial aliado. A diferencia de su madre, Tomás me veía. Veía a la mujer que fundó una empresa, no a la anciana que necesitaba supervisión. Cuando le conté mis sospechas, su lealtad fue inmediata e incondicional. Una bocanada de aire puro en la atmósfera viciada de mi hogar. Abuela, lo que necesites. Tienen computadoras en la oficina. Si me das una excusa para estar allí, puedo encontrar cualquier cosa. Su amor no era solo un consuelo, era un recurso estratégico. Su habilidad con la tecnología era la llave que abriría las bóvedas digitales donde Ricardo escondía sus crímenes. Su amor era el único antídoto contra el veneno de la traición de su madre. Le pedí a Tomás que me ayudara a digitalizar viejos álbumes de fotos, una excusa perfecta para que pasara tiempo en el despacho de la casa sin levantar sospechas. Mientras yo fingía organizar recuerdos del pasado, él se sumergía en el presente digital de la empresa. La primera prueba que encontró fue devastadora. Una daga fría y numérica. Accedió a la banca en línea y descargó 2 años de extractos bancarios. En la pantalla de su laptop, con las cifras resaltadas en un amarillo chillón, vi la verdad. Transferencias mensuales de $15,000 de la cuenta de Andrade Textiles a la cuenta personal de Ricardo, bajo el concepto de bono de gestión. Un bono que la junta directiva, es decir, yo, nunca había autorizado. No era un bono, era un saqueo silencioso, susurré, mientras el calor de la rabia subía por mi cuello, una sensación que no había sentido en décadas. Durante 24 meses, Ricardo se había estado pagando un sueldo secreto, un robo sistemático de $180,000 al año, $360,000 en total, y lo había hecho usando el poder que yo, en mi ciega confianza, le había otorgado. La imagen en la pantalla era irrefutable, una prueba fría y perfecta de su deslealtad. Tomás guardó los archivos PDF en un disco duro encriptado que había traído. Era la primera pieza de nuestro arsenal digital, la prueba irrefutable de su codicia. ¿Qué más encontraríamos si seguíamos cavando? La segunda prueba era el propio poder notarial. Al día siguiente, me reuní con la abogada Inés Vargas en su oficina del centro, un espacio minimalista y eficiente, como ella. Puse el documento sobre su escritorio de cristal. Lo leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente sobre la jerga legal. Luego, me miró y con su dedo índice señaló una cláusula específica, la número 7. Administración y disposición de bienes sin rendición de cuentas. Leyó en voz alta, su voz plana y sin emoción. Señora Andrade, usted no les dio un permiso, les dio el reino. Mi firma en ese papel valía más que mi palabra, más que mi presencia, más que mi voluntad. Era la fuente de todo su poder, y yo se la había entregado en bandeja de plata. Mientras tanto, Tomás continuaba su investigación sigilosa. En una de sus visitas, bajo el pretexto de buscar un cargador, dejó su celular grabando, discretamente sobre una estantería en el despacho mientras Ricardo hablaba por teléfono con Lorena. Esa noche, en la soledad de mi habitación, me puse los audífonos y escuché. La voz de mi yerno era clara, llena de un desprecio casual que me heló los huesos. Tu madre ya no decide nada, solo tiene que firmar donde le digamos. El fideicomiso está a nuestro nombre en la práctica. Es solo cuestión de tiempo hasta que podamos declararla incompetente. Era la confirmación de mis peores temores. No, solo me estaban robando. Estaban planeando activamente mi muerte social y civil. Escuché mi obituario social en su propia voz. Le dije a Tomás al día siguiente, mientras mirábamos la onda de audio en la pantalla de su teléfono. Parecía el electrocardiograma de un corazón moribundo. Pero yo no estaba muriendo. Estaba despertando de un largo letargo. Guardamos el archivo de audio, nuestra tercera y quizás más poderosa prueba. Era la evidencia de su intención,
de su plan maestro para despojarme de todo, incluso de mi propia mente a los ojos de la ley. La frialdad de sus palabras me liberó del último vestigio de afecto o duda que pudiera haber sentido por mi hija o su esposo. Ahora, esto ya no era una disputa familiar. Era una guerra por mi supervivencia y mi dignidad. La última pieza del rompecabezas llegó en forma de un correo electrónico impreso. Tomás, con su pericia, lo encontró en la papelera de reciclaje de la computadora de Ricardo. Era un email enviado a un agente inmobiliario, con fecha del 15 de noviembre. Apenas un mes antes. La orden era clara, concisa y brutal. Acelerar la venta del terreno. Necesitamos la liquidez antes de fin de año para la compra de la casa en el lago. Sostuve el papel en mis manos, la luz de la lámpara de mi escritorio iluminando la traición en blanco y negro. Estaban vendiendo mi pasado a mis espaldas, liquidando los activos que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo para financiar su insaciable estilo de vida. Con todas las pruebas reunidas en el disco duro encriptado que Tomás me entregó, los extractos, el audio, el email, y con la comprensión legal que Inés Vargas me había proporcionado sobre el poder notarial, el plan de acción se volvió cristalino. Tenía las armas, el robo documentado, la traición grabada, el engaño impreso. Ahora solo necesitaba elegir el campo de batalla y la hora del ataque. La abogada Vargas me ayudó a trazar la secuencia de eventos con la precisión de un general. Cada paso estaba calculado. Cada movimiento tenía un propósito. No habría confrontaciones emocionales ni gritos en pasillos vacíos. Mi venganza sería un procedimiento legal, frío, metódico e implacable. Se lo debía a mi esposo, pero, sobre todo, me lo debía a mí misma. El lunes, a las 10 de la mañana, entré en el despacho de Inés Vargas. El espacio era un reflejo de su mente. Ordenado, moderno, con una vista panorámica de la ciudad que parecía reducir los problemas a una escala manejable. Puse sobre su escritorio de cristal el poder notarial general amplio. No necesitaba consuelo. Necesitaba una estrategia. Inés lo leyó con una velocidad y una concentración que me infundieron una calma inmensa. Sus palabras, al terminar, fueron el primer ladrillo de mi reconstrucción. Señora Andrade, le entregó las llaves del reino, pero usted sigue siendo la reina. El poder que se da, se puede quitar. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino cómo quiere que lo hagamos. La pregunta me devolvió el control, que había perdido. Mi respuesta fue inmediata, forjada en 20 años de silencios forzados. Quiero recuperarlo todo. Quiero que cada documento que firmó sin mi conocimiento sea anulado. Quiero que cada dólar que desvió sea contabilizado. Y quiero hacerlo de una forma que no deje lugar a dudas sobre quién soy y qué represento. Inés asintió, sin una pizca de sorpresa. Abrió un cuaderno y comenzó a trazar un mapa de guerra legal. Perfecto. El primer paso será revocar este poder ante notario. Será un acto silencioso pero definitivo. A partir de ese momento, cada movimiento que él haga será un fraude. Necesitaremos pruebas de sus acciones para el golpe final. Puede conseguirlas. La pregunta no era un desafío, era una invitación. El primer paso no sería un grito, sino el clic silencioso de una cerradura legal. El martes fue el día de la recolección de datos, una operación encubierta en mi propia casa, con la brillante guía de Tomás y bajo el pretexto de necesitar ayuda con mis declaraciones de impuestos. Nos encerramos en el despacho. Mientras yo le servía té y galletas para mantener las apariencias si Lorena aparecía, él se movía por los servidores de la empresa con la agilidad de un fantasma digital. Accedió a 5 años de registros financieros, correos electrónicos, contratos y actas de reuniones. La cantidad de información era abrumadora, una montaña de datos que ocultaba una década de mala gestión y codicia desenfrenada. Cada clic de su teclado sonaba como un clavo más en el ataúd de la arrogancia de Ricardo. Mientras descargaba archivos, Tomás me mostraba en la pantalla un patrón nauseabundo. No eran solo los $15,000 mensuales, eran los gastos de representación inflados, los viajes de lujo a conferencias inexistentes, el pago del leasing, del Porsche Cayenne, de $90,000 de Ricardo, todo cargado a la empresa. Encontramos correos donde se jactaba ante amigos de sus
habilidades de gestión que le permitían vivir como un rey. La evidencia era tan clara, tan descarada, que sentí una oleada de frío en lugar de ira. No era solo un ladrón, era un hombre que se deleitaba en su propia deshonestidad, convencido de mi ceguera. Creía que yo era demasiado vieja para entender, demasiado débil para actuar. Al final del día, Tomás me entregó un pequeño disco duro externo, negro y sin marcas. Todo está aquí, abuela, encriptado. Solo nosotros podemos abrirlo. Sostuve el objeto en mi mano. Pesaba apenas unos gramos, pero contenía el peso de 5 años de mentiras, el equivalente a cientos de miles de dólares en pruebas irrefutables. Era el arsenal completo. Ya no eran solo sospechas o humillaciones, eran hechos, cifras y fechas, un testimonio digital impecable de su traición. Con esa pequeña caja negra en mi poder, el equilibrio de poder había cambiado irreversiblemente. Ellos aún no lo sabían, pero su reino de papel ya se había derrumbado. Solo faltaba que el viento soplara. El miércoles, a las 9 de la mañana, di el paso más decisivo. Acompañada por Inés Vargas, me presenté en una notaría del centro, un lugar solemne con olor a madera antigua y a decisiones irrevocables. El notario, un hombre de pocas palabras, preparó los documentos sobre una mesa de caoba pulida. Saqué mi pluma Montblanc de oro, la misma que había brillado sobre el mantel de lino en aquella cena, y me preparé para firmar. No sentí nervios, ni duda. Sentí la fría claridad de quien está a punto de amputar una parte gangrenada de su vida para poder salvar el resto. Era un acto quirúrgico, necesario para mi supervivencia. Firmé 2 documentos. El primero era la revocación oficial e inmediata del poder notarial otorgado a Ricardo Baeza. El trazo de la pluma sobre el papel fue firme. Sentí como si estuviera cortando un hilo invisible que me había mantenido atada a su voluntad durante años. El segundo documento era un nuevo testamento. En él nombraba a Tomás como mi único albacea y principal heredero del patrimonio personal que quedara, asegurando que el legado de mi esposo y el mío quedara en manos de alguien que lo respetaba y entendía su verdadero valor. Con cada firma, estaba reescribiendo el futuro, borrando el que ellos habían planeado para mí y diseñando uno propio, bajo mis términos. El notario selló los documentos con un golpe seco que resonó en la silenciosa oficina. Legalmente, Ricardo ya no era nadie. Era un gerente sin autoridad, un firmante sin poder, un fantasma que aún no sabía que había muerto. Inés Vargas tomó una copia de la revocación. «Este documento permanecerá con nosotros hasta el viernes», dijo. «No sabrán nada hasta que sea el momento preciso». Asentí. La paciencia era mi mejor arma. Ahora que había recuperado el control legal, era el momento de ejecutar el siguiente paso, el que haría que todo lo demás fuera irreversible. Había cortado su autoridad. Ahora era el momento de cortar su suministro de dinero. El jueves, a las 4 de la tarde, se celebró la reunión que sellaría su destino. En una sala de juntas anónima de un hotel de lujo, me reuní con los representantes de un consorcio internacional, los compradores de Andrade Textiles. La negociación había sido secreta y rápida, llevada a cabo por un equipo de asesores financieros recomendados por Inés. Eran hombres y mujeres de negocios, eficientes y directos, que habían valorado la empresa por sus fundamentos, no por la fachada de éxito que Ricardo proyectaba. Vieron el valor real que yo había construido, el valor que él estaba dilapidando. Firmé el acuerdo final, el contrato de venta por $18,5 millones de dólares. El dinero, la suma total de mi vida de trabajo, no iría a las cuentas que Ricardo controlaba, las mismas que había estado saqueando. Se transfirió, en una operación que duró apenas 10 minutos, a una cuenta de fideicomiso recién creada en un banco suizo, a mi nombre, controlada única y exclusivamente por mí y por los asesores que yo había designado. Vi la confirmación de la transferencia en la pantalla de una laptop. Las cifras brillaban, no como un premio, sino como la restitución de una justicia largamente esperada. El poder financiero había vuelto a su legítima dueña. Ahora, con el reino asegurado, podía comenzar la guerra. El viernes, a las 11 de la mañana, me reuní de nuevo con Inés. Sobre su escritorio redactamos la notificación extrajudicial.
El texto era breve, formal e implacable. Informaba a Ricardo Baeza y a Lorena Andrade de la revocación del poder, notarial, efectiva desde el miércoles anterior. Especificaba que cualquier acción, contrato o decisión realizada en nombre de la empresa a partir de esa fecha era nula y sin valor legal, constituyendo un acto de fraude. No había emoción en las palabras, solo el peso aplastante de la ley. Era un documento diseñado no para herir, sino para aniquilar profesionalmente. La estrategia de entrega era crucial. Inés coordinó con un servicio de mensajería para que la notificación fuera entregada en mano en su domicilio el lunes siguiente, a las 10:45 de la mañana. La junta final con los nuevos dueños, a la que ellos creían que asistirían como los anfitriones triunfantes y los artífices de la transición, estaba programada para las 11:00. Les estábamos dando exactamente 15 minutos. 15 minutos para leer el documento, para que el pánico comenzara a instalarse, para que entendieran que algo terrible había sucedido, pero sin tiempo suficiente para reaccionar o preparar una defensa. Quería que entraran a esa sala de juntas desarmados y confundidos. Imaginé al mensajero en su motocicleta, abriéndose paso por el tráfico de la ciudad el lunes por la mañana, con el sobre lacrado en su mochila. Ese sobre no contenía solo un papel, contenía el final de una era, el detonador de una bomba de tiempo que yo misma había construido con paciencia y precisión. Ricardo y Lorena seguramente pasarían el fin de semana celebrando, brindando por su futuro brillante, por el control total que creían tener. No sabían que estaban celebrando su propio funeral. El mensajero era el heraldo de su caída, y yo había programado su llegada al minuto exacto. El plan estaba en marcha, cada pieza moviéndose en silencio hacia su posición final. Ellos se preparaban para una coronación, sin saber que caminaban directamente hacia el cadalso. La segunda fase de mi plan, la humillación pública y profesional, estaba a punto de comenzar. Y después de 20 años de tragarme su desprecio, de ser tratada como una sombra, en mi propia casa, iba a disfrutar cada segundo de su desconcierto, cada instante de su caída. La justicia, como la buena tela, a veces requiere un tejido lento y metódico antes de revelar su verdadero patrón. El de ellos estaba a punto de deshacerse por completo. El sábado y el domingo que precedieron al día del juicio final fueron para ellos una celebración anticipada. Supe por Tomás, quien los escuchó hablar en el jardín, que pasaron el fin de semana planeando un viaje a las Maldivas. Ricardo se jactaba de haber conseguido un precio excelente para la venta del terreno, una liquidez que, según él, les permitiría finalmente comprar la casa del lago que tanto ansiaban. Hablaban de mí como una nota al pie de página en su historia de éxito, una anciana a la que había que manejar con paciencia hasta que la naturaleza siguiera su curso. Brindaron con champán el domingo por la noche, un brindis por su futuro brillante, sin saber que estaban bebiendo sobre las cenizas de su propio imperio. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El lunes por la mañana, a las 10:45 en punto, el mensajero tocó el timbre de la Casa de los Conquistadores 2150. Lo imaginé todo con una claridad cinematográfica. El sonido agudo del timbre cortando el aire de la mañana. Lorena abriendo la puerta, todavía con su bata de seda, esperando quizás una entrega de flores. En su lugar, se encontró con un hombre uniformado que le extendió una carpeta con un sobre oficial. Le pidió que firmara un acuse de recibo. El gesto era impersonal, burocrático, y precisamente por eso, aterrador. No era una invitación, ni un regalo. Era un procedimiento. Y los procedimientos legales rara vez traen buenas noticias para quienes han vivido fuera de la ley, incluso si esa ley es solo la decencia familiar. Lorena abrió el sobre en el vestíbulo de mármol, bajo el gran espejo con marco dorado. Ricardo bajó las escaleras, anudándose la corbata, apurado por llegar a la reunión que creía que lo consagraría. ¿Qué es eso, cariño? ¿Otra multa de tráfico? Su tono era ligero, despreocupado, pero la expresión de Lorena lo detuvo en seco. Su rostro había perdido todo color, sus ojos fijos en el papel que sostenía con mano temblorosa. «Ricardo», susurró, su voz apenas audible. Él le arrebató el documento. Le bastaron 10 segundos para leer las palabras clave.
Revocación de poder notarial, nulo y sin valor legal. Acciones fraudulentas. El papel no tembló en su mano tembló, sosteniendo el papel. El mundo, tal como lo conocía, acababa de desarrollar una fisura. El pánico fue instantáneo y caótico. Tenían menos de 10 minutos para salir hacia la oficina. Ricardo intentó llamar a su abogado, pero solo consiguió un buzón de voz. Lorena comenzó a llorar, una mezcla de miedo y acusación. «¿Qué hiciste, Ricardo? Te dije que tuvieras cuidado». Él, por primera vez en años, no tuvo una respuesta arrogante. Su mente, acostumbrada a la adulación y al control fácil, no podía procesar la insubordinación. «¿Cómo es posible? Ella no puede hacer esto. No tiene la capacidad». La palabra capacidad flotó en el aire, cargada de una ironía venenosa. Estaba cuestionando la misma lucidez que había subestimado, la misma mente que, en silencio, había orquestado su ruina. La fachada de hombre poderoso se estaba desmoronando en tiempo real. Yo, mientras tanto, ya estaba en el edificio de Andrade Textiles. Había llegado una hora antes, disfrutando de un café negro, en la cafetería de la planta baja. Observaba a los empleados ir y venir, rostros que no había visto en años. No sentía euforia, sino una profunda y serena sensación de rectitud. Imaginaba su pánico no con alegría, sino con la distancia de un cirujano que observa los efectos de una incisión necesaria. Habían confundido mi paciencia con debilidad, mi silencio con senilidad. No entendieron que el poder real no necesita hacer ruido, simplemente espera el momento adecuado para actuar, para reajustar el Liebesfeuer, equilibrio del universo con un solo movimiento, preciso y definitivo. Su caos era el sonido de ese reajuste. Subí en el ascensor hasta el piso de la gerencia. El pasillo estaba silencioso, alfombrado, un mundo lejos del ruido de los telares que recordaba de mis inicios. Entré en la sala de juntas, un espacio de cristal y acero con vistas a toda la ciudad. Tomás ya estaba allí, conectando su laptop al proyector. Me sonrió, una sonrisa de confianza y afecto incondicional. «Todo está listo, abuela. Los archivos están en orden, tal como pediste». Le di una palmada en el hombro. Él no era solo mi cómplice, era el guardián de mi legado, la prueba viviente de que no todo en mi familia se había corrompido. Juntos, esperamos, 2 generaciones unidas para reclamar lo que era nuestro. Ricardo y Lorena llegaron a las 10:55, 5 minutos antes de la hora. Entraron a la sala de juntas, no con la arrogancia de los anfitriones, sino con la rigidez de los acusados. Intentaron proyectar una normalidad que ya no existía. Sus sonrisas eran máscaras mal ajustadas sobre rostros pálidos de ansiedad. Su paso se detuvo abruptamente cuando me vieron sentada en la silla principal, a la cabeza de la larga mesa de caoba. Era un lugar que no había ocupado en una década, el trono desde el cual mi esposo y yo habíamos dirigido la empresa. El impacto visual fue inmediato. No necesitaron palabras para entender que la jerarquía que daban por sentada había sido demolida. Ricardo fue el primero en recuperarse, o al menos en intentarlo. Su instinto de supervivencia era la arrogancia. Se acercó a la mesa, su maletín de cuero en la mano, y me miró con una mezcla de furia y desconcierto. «Celia, no sé qué juego estás jugando, pero esta es una reunión de negocios crucial. Te pido que nos permitas presidirla. Puedes esperar afuera si quieres». Fue su último intento de ejercer una autoridad que ya no poseía. Lo miré, sin parpadear, dejando que sus palabras se evaporaran en el aire tenso de la sala. Luego, con una voz tranquila pero inquebrantable, respondí: «No, Ricardo, yo presido esta reunión». Cada sílaba fue un clavo en la tapa de su ataúd profesional. Un silencio denso cayó sobre la sala. Lorena se dejó caer en la silla más cercana, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Ricardo permaneció de pie, su rostro una máscara de incredulidad. Podía ver los engranajes de su mente girando a toda velocidad, tratando de calcular el alcance del desastre. Sabía que había perdido el poder notarial, pero aún no conocía la magnitud de su derrota. Aún no sabía de la venta, del fideicomiso, de las pruebas que esperaban en el disco duro de Tomás. Creía que esto era una batalla por el control que aún podía ganar, una disputa familiar que se resolvería con amenazas y manipulación. Estaba herido, pero no sabía que la herida era mortal.
Justo en ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió. Entraron los 3 ejecutivos alemanes, puntuales y serios, seguidos de su abogado. Sus miradas recorrieron la sala, registrando la tensión palpable, mi presencia en la cabecera, la palidez de Lorena, la postura rígida de Ricardo. Mi yerno, por puro instinto, recompuso su expresión, forzando una sonrisa de bienvenida. Se giró para saludarlos, listo para empezar su actuación, para venderles la visión de un futuro que ya no le pertenecía. Él creía que aún podía actuar, sin saber que la obra ya había terminado, y él era el único en el escenario que no había leído el final del guión. El telón estaba a punto de caer. Ricardo, intentando recuperar el control, se puso de pie y tomó la palabra. Empezó a hablar del futuro brillante de la empresa bajo su visión estratégica, de los planes de expansión que él había diseñado. Era un discurso grandilocuente y vacío, el canto del cisne de un hombre que no sabía que ya estaba muerto. Sus manos gesticulaban, su voz resonaba con una confianza hueca, mientras los ejecutivos alemanes lo escuchaban con una cortesía impenetrable. Dejé que hablara durante exactamente 2 minutos, permitiendo que su arrogancia llenara la sala, que se elevara lo más alto posible antes de la caída. Lorena lo miraba con una adoración nerviosa, sin saber que estaba presenciando los últimos segundos de su vida de lujo. Luego, con una calma que llenó la sala de una tensión insoportable, lo interrumpí. «Ricardo», dije, mi voz perfectamente modulada, ni muy alta ni muy baja, pero con un filo que cortó su discurso a la mitad. «Tu visión termina hoy». Él me miró, desconcertado, con una frase a medio formar en sus labios. Su boca se abrió y se cerró, como un pez fuera del agua. Antes de que pudiera articular una réplica, de que pudiera lanzar uno de sus habituales comentarios despectivos, yo ya le había hecho una seña a Tomás. La gran pantalla de proyección detrás de él, que hasta ese momento mostraba el logo de Andrade Textiles, cobró vida con un solo clic. En la pantalla de 6 pies apareció el primer extracto bancario. El diseño era inconfundible. El logo del banco en la esquina superior. Una línea específica estaba resaltada en un círculo rojo brillante, proyectada en letras enormes para que nadie pudiera ignorarla. Transferencia a Ricardo Baeza. Concepto. Bono de gestión. Monto. 15.000. El título del archivo proyectado encima decía: Desvíos no autorizados. Enero. La sala quedó en un silencio sepulcral, un vacío absoluto que absorbió todo el aire. El único sonido era el suave zumbido del proyector, el motor que impulsaba su humillación pública. Ricardo se giró lentamente para mirar la pantalla, su rostro pasando del desconcierto a la furia y luego a un pánico lívido. Antes de que pudiera articular una palabra, una excusa, una mentira, Tomás proyectó el siguiente mes, y el siguiente, y el siguiente, febrero, marzo, abril, un calendario de su codicia desplegado para que todos lo vieran. Los ejecutivos alemanes no mostraron sorpresa, solo un interés clínico. Su abogado se ajustó las gafas, su expresión impenetrable. Lorena, en cambio, se hundió en su silla, su rostro pálido como el papel, una mano cubriendo su boca en un gesto de horror. Estaba viendo la prueba irrefutable no solo de un crimen, sino de la estupidez de su marido, de su creencia de que nadie lo descubriría. La humillación de Ricardo apenas había comenzado, y ya era total. Le hice otra seña a Tomás. La pantalla se apagó, dejando la sala en una penumbra momentánea. Un pequeño altavoz sobre la mesa de conferencias emitió un leve zumbido antes de que la voz de Ricardo llenara la sala, clara y condenatoria, resonando contra las paredes de cristal. Tu madre ya no decide nada, solo tiene que firmar donde le digamos. El fideicomiso está a nuestro nombre en la práctica. Era su propia voz, su propia arrogancia, convertida en la soga que se ajustaba alrededor de su cuello. Cada palabra era un martillazo en el féretro de su reputación, una confirmación de su carácter ante una audiencia de profesionales que valoraban la integridad por encima de todo. La grabación continuó, cada palabra un nuevo clavo. Escuchamos su plan para declararme incompetente, su desprecio por mi inteligencia, su absoluta certeza de que era invencible.
Vi cómo el color abandonaba por completo el rostro de mi yerno. Miró a Lorena, buscando apoyo, buscando una negación, pero ella no podía ni levantar la vista del suelo. Estaba sola, estaba acabada. La grabación terminó, y el silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. El aire estaba cargado con la verdad de su traición, una verdad que ya no podía ser negada ni ocultada. Su conspiración susurrada en la intimidad de mi despacho ahora era un grito en la plaza pública. En ese momento, mi abogada, Inés Vargas, que había estado sentada en silencio a mi lado como una pantera esperando el momento de atacar, se puso de pie. Se movió con una gracia eficiente y depredadora. Se acercó a Ricardo y le entregó una copia de la notificación que había recibido esa mañana. El papel que había desencadenado su pánico inicial. «Como puede ver, señor Baeza», dijo con una voz formal y cortante, desprovista de toda emoción, «el poder notarial que le otorgaba autoridad fue revocado el pasado miércoles, hace 5 días». Su tono era el de un médico que informa de un diagnóstico terminal. Inés hizo una pausa para que el peso de sus palabras se asentara. Luego continuó, dirigiéndose no solo a Ricardo, sino a toda la sala. «Usted no tiene ninguna capacidad legal para representar a esta empresa ni para tomar decisiones en su nombre desde esa fecha. Cualquier documento que haya firmado, cualquier acuerdo que haya negociado esta semana, incluyendo la venta del terreno, es nulo y constituye un acto de fraude. El golpe fue final, un jaque mate legal del que no había escapatoria. No solo era un ladrón y un conspirador, ahora oficialmente era un fraude. Su castillo de naipes, construido sobre un único documento, se había derrumbado con la firma de otro. Finalmente, hablé yo. Mi voz era la que cerraría el círculo. Miré a los ejecutivos alemanes, quienes me observaban con una nueva y profunda atención. Luego, deslicé sobre la pulida superficie de caoba una copia del contrato de venta, un grueso fajo de papeles encuadernado en azul. Yo, Celia Andrade, como única dueña y administradora legal de Andrade Textiles, vendí mi empresa la semana pasada. Aquí está el contrato. Mi voz era firme, la voz de una fundadora, de una matriarca que reclama su trono. Ricardo me miró con odio puro. Su última defensa era la agresión. «¿Crees que un papel cambia algo? Esta empresa es nuestra», siseó, su arrogancia luchando por sobrevivir. «El papel no cambia nada», respondí, mi voz serena contra su veneno. «Solo confirma lo que siempre fue. La empresa es mía. Y tú eres historia». Mis palabras colgaron en el aire, definitivas. En ese instante, la primera de las consecuencias se materializó. El abogado de los nuevos dueños, un hombre alto y de aspecto severo, se puso de pie. Se dirigió a sus clientes en alemán por un segundo, y luego se volvió hacia Ricardo. «A la luz de la revocación del poder y de las pruebas presentadas, cualquier gestión, acuerdo o contrato firmado por el señor Baeza en la última semana es nulo y fraudulento. Iniciaremos una auditoría forense completa y nos reservamos el derecho de emprender acciones legales contra él por malversación de fondos». La carrera de Ricardo no solo había terminado en Andrade Textiles, había terminado en todas partes. La amenaza de acciones legales era una mancha que nunca podría borrar de su reputación. Mientras él procesaba esta devastadora noticia, la segunda consecuencia se puso en marcha. Con la mayor calma del mundo, saqué mi teléfono del bolso. Marqué un número que conocía de memoria, el de mi banquero privado. Cuando contestó, mi orden fue breve y precisa. «Cancela todas las tarjetas de crédito y líneas de crédito asociadas a la empresa, con efecto inmediato. Sí, todas, incluyendo por supuesto las de uso personal de Lorena y Ricardo. Su fuente de ingresos, su acceso al dinero que no era suyo, se cortó en ese mismo instante. Imaginé a Lorena intentando comprar en su boutique favorita esa tarde y enfrentándose a la humillación de una tarjeta rechazada. Era una pequeña pero satisfactoria dosis de su propia medicina. La tercera consecuencia, la patrimonial, fue la más cruel y la más justa. Mientras salíamos de la sala de juntas, dejando a Ricardo y a Lorena petrificados en sus asientos como estatuas de sal, Inés Vargas les entregó un último sobre.
Su movimiento fue rápido y sin ceremonia, como quien entrega una citación. El sobre contenía una notificación formal, impresa en papel timbrado de su bufete de abogados. El documento era una orden de desalojo. La casa en la que vivían, en la prestigiosa calle Los Conquistadores 2 Millas en Cuenta, era legalmente de mi propiedad, comprada con los beneficios de la empresa mucho antes de que Ricardo apareciera en escena. Un cerrajero, previamente coordinado por Inés, estaba en ese momento cambiando todas las cerraduras. Tenían 24 horas para retirar sus efectos personales, bajo la supervisión de un oficial de justicia. Los había despojado de su poder, su dinero y su techo, todo en menos de una hora. La justicia no siempre es poética, pero a veces es increíblemente eficiente. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, mi teléfono sonó. Era Lorena. Su voz, rota por el llanto y la incredulidad, me llegó a través del auricular. «Mamá, ¿por qué nos haces esto?». La pregunta, cargada de una victimización que me resultó obscena, no me conmovió en lo más mínimo. Durante años, yo me había hecho una pregunta similar en el silencio de mis noches. «Hija, ¿por qué permites que me traten así?». Su silencio había sido su respuesta. Ahora mi silencio sería la mía. Esperé a que terminara su sollozo, un sonido hueco y egoísta. Cuando hubo una pausa, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. La frialdad del hielo que se forma tras un largo invierno. Esta pregunta debiste hacértela tú misma, Lorena. Hace muchos años. No esperé su respuesta. No había nada más que decir. Corté la llamada. El clic del teléfono al colgar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en 2 décadas. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Fue el sonido de mi libertad. El amor incondicional tiene límites, y el mío había encontrado el suyo en el fondo de un abismo de desprecio y codicia. Más tarde, le envié un mensaje de texto. No quería más llamadas, no más dramas. Quería establecer los nuevos términos de nuestra relación, si es que alguna vez podría volver a haber una. El mensaje era corto y preciso. Podemos hablar el primer domingo de cada mes, de 4 a 6 de la tarde. En mi casa. Estas son las nuevas reglas. No era una invitación, era una citación. Establecí una separación financiera total y formal. No volvería a financiar su vida ni a ser su red de seguridad. Había recuperado mi nombre, mi fortuna y mi hogar. Ahora estaba recuperando mi tiempo. Y mi tiempo, a partir de ese momento, me pertenecía solo a mí. Los meses que siguieron fueron de una calma extraña, casi antinatural. La casa, que durante 2 décadas había resonado con las voces de Ricardo y Lorena, con sus discusiones veladas y su risa forzada, ahora estaba llena de un silencio que era mío. Al principio, el vacío parecía enorme, un eco de la familia que había perdido, o quizás de la que nunca tuve realmente. Pero, lentamente, día a día, comencé a llenar ese silencio con mis propias cosas. La música clásica que a Ricardo le parecía aburrida, el aroma del pan horneado por la mañana, el simple sonido de mis pasos sobre la madera sin tener que preocuparme por interrumpir a nadie. Estaba redescubriendo el silencio, no como una forma de opresión, sino como un lienzo en blanco sobre el cual podía pintar mi nueva vida. Mi rutina se transformó por completo. Despertar ya no era un acto de preparación para una batalla silenciosa. Las mañanas comenzaban en el jardín, con una taza de té y el sol tibio en mi rostro, observando los colibríes. Recorrí cada habitación de la casa, no como una intrusa, sino como su legítima soberana. Quité los retratos pretenciosos que Ricardo había colgado y los reemplacé con las fotografías en blanco y negro de la fábrica en sus primeros años, imágenes de mi esposo y de mí, jóvenes y llenos de sueños. Cada objeto que movía, cada cuadro que colgaba, era un acto de reconquista, una afirmación de mi identidad más allá de ser la madre de Lorena o la viuda de Andrade. Estaba por primera vez en mucho tiempo simplemente siendo Celia. El primer domingo del mes llegó con una puntualidad casi solemne. A las 4 en punto, el timbre sonó. Era Lorena. Se veía más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar por completo. Su ropa, aunque todavía de marca,
Carecía del brillo impecable de antes. La invité a pasar a la sala de estar, el mismo lugar donde Ricardo se había burlado de mi decoración. Le serví té en una de mis tazas de porcelana antiguas, un juego que nunca usaba cuando ellos vivían aquí. La conversación fue cortés, distante. Ella intentó hablar de sus problemas económicos, de la dificultad de encontrar un nuevo lugar, pero yo la detuve con suavidad. Lorena, estas 2 horas son para saber cómo estás tú, no tus finanzas. Hablemos de tus clases de cerámica. Estaba estableciendo un nuevo lenguaje entre nosotras, uno sin subtextos de dinero o culpa. Las nuevas reglas eran inquebrantables. No habría más rescates financieros, no más soluciones mágicas de mi parte. Su vida, con sus éxitos y sus fracasos, ahora era enteramente suya. Al principio luchó contra esto, intentando recurrir a la vieja dinámica de la culpa y la obligación filial. Pero mi serenidad era un muro contra el que sus manipulaciones se estrellaban sin efecto. Aprendió que el amor que yo le ofrecía ahora tenía condiciones, y la primera era el respeto por mis límites. Nuestra relación, si es que iba a sobrevivir, tendría que reconstruirse sobre una base completamente nueva, una de honestidad y consecuencias, no de conveniencia y dependencia. El amor incondicional había muerto. En su lugar, tal vez, podría nacer un amor maduro. El resto de mi tiempo lo dedicaba a un proyecto que me devolvió el propósito que había perdido. Con la ayuda de Tomás, transformamos el antiguo despacho de Ricardo en el centro de operaciones de nuestro nuevo emprendimiento. Usamos una parte de los $18,5 millones para crear un pequeño fondo de inversión. El espacio, que antes olía a la colonia cara de mi yerno y a su arrogancia, ahora olía a café recién hecho y al zumbido de las computadoras trabajando en algo constructivo. Las paredes estaban cubiertas de pizarras con planes de negocio, gráficos y los nombres de mujeres valientes. La energía en esas habitaciones era eléctrica, la antítesis de la estancada atmósfera que Ricardo había creado. Era el sonido del futuro. Nuestro objetivo era claro y profundamente personal: apoyar a mujeres emprendedoras en el sector textil, mujeres como yo, con ideas brillantes, con un empuje inquebrantable, pero sin el capital inicial o las conexiones para empezar. Quería usar el dinero que había recuperado para construir algo nuevo, para dar a otras la oportunidad que yo tuve que forjar con uñas y dientes en un mundo dominado por hombres. Cada propuesta que leíamos, cada historia de lucha y creatividad, era un reflejo de mi propio pasado. No estaba simplemente invirtiendo dinero. Estaba invirtiendo en la próxima generación de Celias Andrades, asegurando que sus voces no fueran silenciadas como la mía casi lo fue. Una tarde, recibimos a una joven diseñadora llamada Sofía. Tenía 25 años y una pasión por los textiles sostenibles que me recordó mi propia fascinación por la alquimia de los tintes. Desplegó sus muestras sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente, pero sus ojos brillaban con una inteligencia feroz. Mientras hablaba, no vi a una novata pidiendo dinero, vi a una líder. Al final de su presentación, Tomás habló de los números, pero yo hablé de la estrategia. Le di consejos sobre proveedores, sobre la tensión de los hilos, sobre cómo negociar con los distribuidores. En ese momento, mi conocimiento, el mismo que Ricardo había ridiculizado como clases de tejido, era un activo invaluable. Sofía me escuchaba con un respeto que mi propia hija me había negado durante años. Sobre Ricardo supe poco, y no pregunté más. Las noticias llegaron a mí a través de terceros, como ecos de un naufragio lejano. Las demandas de los nuevos dueños de Andrade Textiles lo habían dejado en la ruina financiera y profesional. Su círculo social, tan rápido para celebrar su éxito, fue aún más rápido para abandonarlo en su caída. Descubrí que la justicia, a veces, no necesita un tribunal. La gravedad social es una fuerza mucho más implacable. Él había construido su vida sobre cimientos de arena, sobre la mentira de su propia importancia y mi supuesta debilidad. No sentí alegría por su desgracia, solo la fría satisfacción de ver el orden natural de las cosas restaurado. Las estructuras sin una base sólida siempre terminan por derrumbarse. La escena final de mi vieja vida y el comienzo de la nueva tuvo lugar en mi jardín.
Era una tarde de primavera, casi un año después de aquella fatídica cena de Navidad. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Estaba sentada en mi mecedora, tomando un té helado, sintiendo el sol en mi rostro por primera vez, sin una sombra de preocupación o resentimiento. El jardín, que yo misma había cuidado durante 50 años, estaba en plena floración, una explosión de colores que reflejaba la paz que finalmente había encontrado en mi interior. Ya no era un refugio, un lugar para esconderme de mi propia casa. Era mi reino, en toda su serena y vibrante gloria. Tomás llegó, no como mi cómplice, sino como mi socio. Se sentó a mi lado, sin decir nada por un momento, simplemente compartiendo la quietud. Luego, me mostró en su tableta un artículo de una revista de negocio. En la pantalla, una foto de Sofía, sonriendo, de pie frente a su taller. El titular decía: «La revolución sostenible en la industria textil tiene un nuevo nombre». Leí el artículo, que mencionaba de pasada a nuestro fondo de inversión como el catalizador de su éxito. Miré a mi nieto, y él me sonrió, una sonrisa de genuino orgullo. En sus ojos vi el reflejo del hombre en el que se había convertido, y vi el futuro seguro de nuestro legado. Sentí una oleada de gratitud tan profunda que casi me quitó el aliento. No por el dinero, ni por la casa, ni siquiera por la victoria. Estaba agradecida por la claridad, agradecida por haber tenido la fuerza para trazar una línea y defenderla, por haber aprendido, a mis 78 años, que el amor propio es el único amor que no puede ser revocado. Miré mi casa, sólida y majestuosa bajo el ofientes sol de la tarde. Miré las flores, que volvían a nacer después de un largo invierno, y sonreí, una sonrisa genuina, amplia y llena de paz, la primera en mucho, mucho tiempo. Había sobrevivido a la tormenta y había aprendido a bailar bajo el sol. Finalmente entendí la verdad fundamental de mi vida. Habían pasado 20 años intentando convencerme de que mi tiempo había pasado, de que mi voz ya no importaba. Me trataron como a una reliquia en mi propio museo, una figura decorativa sin poder real. Pero se equivocaron en un cálculo fundamental, uno que les costó todo. Me quitaron la voz, pero olvidaron que yo construí la casa, y la dueña siempre sabe dónde están los cimientos.